venir en arrepentimiento a Él para que todos podamos hallar salvación. Jesucristo no vino a traernos dinero, a darnos plata, Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. El nombre Jesús significa, Él es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que los invito a todos para que puedan hoy reflexionar en estas palabras y clamar a Jesucristo para que ustedes puedan ser salvos. Y amigos, entonces los invito a la clase de hoy y quiero compartirles algo antes de empezar la clase. Tengo por aquí un módulo, si lo pueden ver. Esto es un Arduino Mega. Aquí lo pueden ver. Es un Arduino Mega. Lo tengo en mis manos en este momento. Y hasta allá vamos a llegar. Así que es una invitación para que permanezcan en las clases de capa 8 en el taller de electrónica y microcontroladores. Aparte de eso, tengo por acá un módulo Ethernet, un Ethernet para Arduino, un Ethernet Shield, con el que vamos a poder hacer enlaces y poder hacer comunicación entre computadores a través de nuestro Arduino o conectarnos a la red y de pronto montar un servidor web y tal vez controlar algunos sensores a través de una aplicación web. Tenemos por aquí un módulo también Wi-Fi, módulo Ethernet, un Shield Wi-Fi. Aquí lo tenemos también para Arduino, así que muy interesante. Tenemos por aquí un LCD de 16x2, así que este también es para Arduino, vamos a estar utilizándolo, conociéndolo. Tengo por acá un sensor biométrico para huellas, vamos a estar almacenando huellas, haciendo reconocimiento de huellas y haciendo programas que almacenen huellas y después con un reconocimiento biométrico hacer algo. Posteriormente tengo por acá un LCD táctil, aquí está, un LCD, una graficadora, una pantalla LCD que es también touch, así que vamos también a poder hacer muchos ejercicios con estos productos. Tengo un teclado matricial 4x4 con el que también podemos hacer nuestros experimentos. Y tengo cables de conexión para hacer todas nuestras ensambles. Pero también tengo por acá un reloj de tiempo real, un RTC, un reloj de tiempo real también para Arduino, con el que también podemos estar haciendo prácticas, almacenando fechas, tiempos exactos. Puede ser conectándonos a una base de datos. Bueno, ahí miramos qué podemos inventarnos y qué proyectos podemos hacer. Pero tengo también por acá el PIC 3. Aquí está el PIC 3, que es el quemador de microcontroladores que estaremos usando en el curso de microcontroladores o en el taller de microcontroladores cuando lo comencemos. Acá lo tengo. Y tengo obviamente un protoboard con un SIF Zócalo de 40 para ya listico conectado para grabar nuestros microcontroladores y así poder hacer las pruebas también vivas, en tiempo real, no solo simuladas, sino funcionando en la vida real. Y tengo también por acá un sistema completo, un entrenador para microcontroladores que consta, a ver de qué consta. Consta de teclado de 4x3, consta de una salida de LEDs por 8 de todo el puerto RB. Tenemos para hacer conexiones RS232. Tenemos también para conectar LCDs y todo esto para hacer nuestros programas con microcontrolador PIC16F6. En este caso estaré utilizando, puede ser el 619, el 628, cualquiera de esos microcontroladores. El hecho es que si aprendemos a usar esos, lo más seguro es que aprendemos a usar cualquier otro microcontrolador. De pronto haremos unas prácticas con C18 también, que son ya de gama más alta. Y así que el curso está bastante interesante. Simplemente estoy haciendo una introducción en este momento que me parece que es importante porque precisamente haciendo los planos de porque me vi en la necesidad de hacer el plano de para saber bien cómo iba a programar las clases y cómo iba a hacer todo, me di cuenta que tiene diseño mal diseñado electrónicamente, o sea, tiene diseños que están mal hechos. Y eso es debido porque simplemente se asumen las cosas sin hacer cálculos y eso es precisamente lo que quiero evitar. No quiero que simplemente seamos empíricos donde
montamos las cosas porque así ya lo aprendimos, sino que aprendamos verdaderamente electrónica y buena electrónica, y de esta manera podamos hacer cálculos bien correctos cuando nosotros estemos haciendo nuestros productos y, por qué no, cuando estemos generando ya nuestros productos para la venta. Así que sin más, empiezo entonces la clase del día de hoy. Compartiré mi pantalla. Okay. Quiero por favor que me digan si están viendo mi pantalla correctamente entonces. Sí, se ve perfecto. Ok. Entonces, tengo por aquí una máquina virtual corriendo. Les había dicho anteriormente que íbamos a trabajar con Proteus, la versión 8.3 es la que yo voy a usar. Entonces ya tengo Proteus funcionando. Tengo Proteus funcionando y tengo algunos proyectos ya que vamos a empezar a trabajar. En la clase pasada vimos resistencia, corriente y voltaje, y vamos a mirar hoy circuitos. Vamos a entrar a analizar circuito serie, circuito paralelo, y si de pronto nos alcanza el tiempo vemos algo de circuito mixto. Eso es lo que vamos a analizar en la clase de hoy, así que prestemos mucha atención a todo lo que vamos a analizar. Lo primero que voy a hacer va a ser abrir un proyecto que tengo aquí cualquiera, por ejemplo este circuito serie, y esperemos que nos cargue ya que está en la máquina virtual. Listo, acá tengo el circuito serie. Vamos a ampliar esto un poquito. Listo. Okay. Quiero saber si lo están viendo bien. Yo tengo la resolución de mi pantalla a lo más pequeño que puedo para que ustedes puedan ver bien allí sin ningún problema. Jonathan, me dice si está viendo bien, por favor. Sí, se ve perfecto. Ok, listo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a analizar este circuito serie que tengo acá. Habíamos hablado en la clase pasada sobre la resistencia, la corriente y el voltaje. Así que tengo una batería que va a ser en nuestro caso va a ser como la FEM o la fuerza electromotriz, que va a generarme una corriente eléctrica, que va a ser una corriente eléctrica que va a circular por este circuito que tengo acá, y tengo un voltímetro conectado y tengo un amperímetro conectado. Ahora déjenme explicarles un poquito. Lo primero que vamos a ver es circuito serie. Entonces vamos a definir qué es un circuito serie. Empecemos por decir que un circuito serie es aquel circuito donde la corriente que circula por cada uno de los elementos del circuito es la misma para todos los elementos del circuito. En este circuito que estamos viendo en pantalla yo tengo dos elementos específicamente, uno llamado R1 y uno llamado D1. Estos dos elementos están en serie con la fuente de alimentación, que es la batería 1. La corriente que va a circular por este circuito va a ser la misma corriente que circule por R1, va a ser la misma corriente que circule por el diodo 1. Esto quiere decir que como nosotros al conocer la corriente, al conocer el voltaje, al conocer la resistencia, pues nosotros podemos hacer cálculos matemáticos importantes y ver si esos cálculos matemáticos que habíamos escrito la clase pasada verdaderamente corresponden con lo que a nivel electrónico da. Eso es lo que quiero mirar en el día de hoy. Entonces tengo una batería de 12 voltios. Esa batería está alimentando, recordemos que un diodo LED, lo vimos en la clase pasada, dependiendo del fabricante, se supone que un diodo LED debe tener una caída aproximada de 2 voltios o necesitar una diferencia de potencial o trabajar con una diferencia de potencial en sus dos extremos, que sería este y que sería este, de 2 voltios. Y dependiendo del fabricante, la corriente que debe circular por el diodo debe ser una corriente aproximada de 10 miliamperios, de 10 a 20 miliamperios. Teniendo en cuenta que entre mayor sea la corriente, mayor va a ser la iluminación que él le tenga, porque van a ser mayor la cantidad de electrones que circulen a través de él. Entonces, en ese orden de ideas, podemos analizar. Yo no estoy todavía en la clase de semiconductores, así que no voy
a entrar a explicar por qué el diodo tiene un ánodo y un cátodo, que lo veremos en el momento que miremos semiconductores, tanto en diodos como en transistores, pero ahora estamos simplemente en circuito serie. Y lo que quiero mostrarles es que la ley de Ohm, que es matemática, verdaderamente podemos mirarla y puede ser comprobada por este circuito que nosotros tenemos. Ahora, nosotros vamos a suponer en un cálculo matemático que este LED, por el fabricante, va a tener una caída de 2 voltios y que por él va a circular y que es necesario que por él circule una corriente exactamente de 10 miliamperios. Así que nosotros podemos hacer una cosa. Si yo tengo la batería, que es de 12 voltios, y si yo tengo el voltaje que está, la diferencia potencial del voltaje en el diodo 1, que serían 2 voltios, yo puedo decir entonces inmediatamente por despeje que el voltaje en la resistencia 1 es equivalente a 10 voltios. Déjenme, yo les muestro esto en dibujo. A ver, yo saco rápidamente por acá ¿dónde tendré el tablero? El tablero está por acá. Okay. Ok, entonces lo que estoy diciendo exactamente es lo siguiente. Lo que estoy diciendo es que si yo tengo una fuente de voltaje con una resistencia, un diodo, este es un diodo LED, y por acá va a circular una corriente eléctrica y esta fuente es de 12 voltios, y la caída de potencial en este punto va a ser una caída de 2 voltios, entonces yo puedo decir una cosa que tiene también el circuito serie por definición es lo siguiente, que la fuerza electromotriz o la FEM o la batería o la fuente de alimentación es igual a la sumatoria de los voltajes en cada uno de los elementos del circuito. Así que yo puedo decir que 12 voltios es igual al voltaje en R1, aquí tengo VR1, más el voltaje en el diodo 1. Esto quiere decir que si yo tengo 12 voltios menos 2 voltios, pasando para el otro lado a restar, entonces menos 2 voltios, eso quiere decir que el voltaje en R1 es igual a 10 voltios. Eso es simplemente lo que estoy diciendo, eso es un despeje sencillo matemático, porque recordemos una cosa, un circuito serie me dice que la corriente en cada uno de los elementos del circuito es lo mismo. Así que en un circuito serie yo puedo decir que la corriente en R1 es igual a la corriente por el diodo 1 y es igual a una I total. Así que en un circuito serie la corriente la podemos seguir denominando I total. ¿Por qué? Porque es la misma corriente que transcurre por cada uno de los elementos del circuito. En este orden de ideas, si yo tengo 10 miliamperios circulando por la resistencia R1, estoy seguro que tengo 10 miliamperios circulando por el diodo 1. Y si tuviera otra resistencia aquí, puedo estar seguro que tengo esa misma corriente circulando tanto por R1 como por R2. Esto es exactamente lo que estamos diciendo. Pero otra cosa que estamos diciendo es lo siguiente. Que yo tengo una fuente de alimentación y yo tengo una resistencia y otra resistencia y puedo tener un diodo y puedo tener otro diodo. Y si estos diodos son LED, entonces el V total, que es el voltaje total, no es el mismo en cada uno de los elementos del circuito, sino que el voltaje total está distribuido dependiendo de la resistencia de cada uno de los elementos del circuito. El voltaje total está distribuido por todos los elementos. Así que yo puedo decir que el voltaje total es igual, si esto es R1 y esto es R2, yo puedo decir que el voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en el diodo 1 más el voltaje en el diodo 2, eso es igual al voltaje total. Yo sé por convenciones electrónicas y por especificaciones de diseño de los fabricantes
que hay ciertos elementos que ya tienen una caída de potencial específica. Por ejemplo, los diodos de silicio tienen una caída aproximada de 0.7 voltios, porque ese es el umbral para que un diodo empiece a dejar transcurrir electrones de un lado al otro. Pero los diodos LED, que son los diodos emisores de luz, deben de tener una caída potencial aproximadamente, lo pongo aproximadamente de 2 voltios. Entonces, en ese orden de ideas, el voltaje total acá, yo ya sé que por lo menos debe ser 2 más 2, que es esto acá. Y ya, por el cálculo que hacemos por ley de Ohm, con estos elementos, dependiendo de la corriente que yo quiera circular por acá y dependiendo de las resistencias, entonces yo voy a poder hallar cuál va a ser el voltaje total que debo aplicar a mi circuito para que él funcione correctamente. Así que el hecho de que los celulares sean alimentados con 5 voltios, así que el hecho de que la mayoría de procesadores sean alimentados con 3.3 voltios tiene que ver con que son los cálculos de corriente que están diseñados y calculados correctamente para ese tipo de voltajes. Entonces, en el circuito que tenemos acá en prueba, el que les estaba mostrando anteriormente, tengo una resistencia de 12 voltios. Si yo quiero que por acá circule una corriente de 10 miliamperios, podemos decir lo mismo. Vamos a hacer esto. Entonces yo tengo una fuente de 12 voltios. Este es el mismo circuito que tenemos allá en Proteus, donde esto es 12 voltios, donde esto es R1 y donde esto es diodo 1. Ahora, yo necesito que por acá circule una corriente de 10 miliamperios. Entonces vamos a hacer el cálculo de R1 para que por acá circule aproximadamente una corriente de 10 miliamperios. Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje en R1? Pues el voltaje en R1 va a ser lo siguiente, va a ser 12 voltios menos 2 voltios, que es la caída de potencial en el diodo 1, lo que ya habíamos dicho anteriormente, voltaje en el diodo 1. Entonces el voltaje en R1 es igual a 10 voltios, o sea que yo ya tengo otra variable. Yo tengo cuál es el voltaje que va a caer acá en este lugar, va a ser 10 voltios. Si yo sé el voltaje y yo sé cuál es la corriente que quiero que circule por acá, que es la misma que va a circular por el diodo, que van a ser 10 miliamperios que yo necesito proporcionar a este diodo para que él tenga una iluminación adecuada, pues entonces yo sé que la R1 es igual a el voltaje en R1 sobre la corriente en R1, que es igual a la I total. Entonces R1 sería igual a 10 voltios sobre 10 miliamperios. Este cálculo matemático podemos hacerlo y vamos a mirar cuánto nos da. Entonces vamos a abrir por acá. Yo sé de hecho cuánto da, pero pues aprovechemos y manejamos la calculadora en científico y hacemos entonces lo siguiente. Yo tengo 10 voltios y eso va a ser dividido en 10 miliamperios, que sería 10. ¿Dónde estará exponente aquí? Vamos a ver. Creo que es este. Exponente es este para X. Exponente a la 3 negativo. A ver cómo lo niego acá. Ahí está. No, pero un momentico que esto... A ver, yo miro esta calculadora. Sería 10 voltios dividido... creo que este es base 10, entonces exponente 3 negativo. Bueno, yo tengo aquí una científica que sería 10 exponente a la 3 negativo. Esto da exactamente 1000 ohmios, que sería lo mismo decir, un kilo ohmio. Entonces yo ya sé que esta resistencia que tengo acá, no sé, venga a ver, yo miro, a ver, 10 dividido
10. ¿Cuál será el exponente? Exponente aquí. A la 3 negativo. Aquí está. Igual eso da 1000. Ahí lo podemos ver. Entonces eso da 1000. Y ese 1000, recordemos por notaciones. Vamos a mirar un poquito de notaciones rápidamente. Notación científica. Entonces que yo tengo la unidad, que sería por ejemplo el ohmio. Luego tengo los kilo. Luego tengo los mega, luego tengo los gigas, luego tengo los teras, esto es importante, esto es kilo, que es 10 a la 3, esto es mega, que es 10 a la 6, esto es giga, que es 10 a la 9, y esto es tera, que es 10 a la 12, perdón, 10 a la más 12. En términos negativos serían mili, que es 10 a la menos 3, mili. Luego tengo micro, que es 10 a la menos 6. Luego tengo nano, que es 10 a la menos 9. Luego tengo pico, que es 10 a la menos 12. Esto, por ejemplo, lo utilizamos cuando estamos hablando de corrientes, cuando veamos la parte de condensadores, corriente. Usualmente nosotros vamos a trabajar en microamperios o en miliamperios en electrónica. Pero cuando estamos trabajando en resistencia siempre es mayor que la unidad. Así que si yo tengo 1 por 10 a la 3, esto es lo mismo que decir 1000. Esto es lo mismo que decir 1 kiloohmio. Así que no voy a entrar mucho a explicar esto porque creo que las bases matemáticas que tengan las personas que están siguiendo este curso de electrónica, creo que con facilidad, debido a que están acostumbrados precisamente a megabytes, a kilobytes. Entonces es exactamente lo que estamos hablando aquí: kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Así que no es difícil para nosotros mirar esto. Entonces, en este orden de ideas, tengo acá una resistencia de 1000. Vamos a simular el circuito y vamos a ver qué ha pasado entonces. Ok, aquí estoy corriendo el circuito y lo primero que vemos es que este fabricante o el fabricante de este LED, podemos ver que el LED encendió y podemos ver que el fabricante de este LED está diseñado para que a 10 miliamperios tenga una caída aproximadamente de 2,19 voltios. Como nosotros dijimos, es aproximadamente 2 voltios, o sea que está más o menos a 2,19 voltios. Si nosotros pudiéramos hacer que este diodo tuviera una caída exacta de 2 voltios, podríamos estar viendo entonces una corriente que circula por este lado exactamente de 10 miliamperios. El hecho de que la caída aquí sea un poco mayor, pues eso hace de que la corriente también sea un poco menor acá. Ahora podríamos hacer una cosa para mirar algo interesante. Saquemos otro voltímetro, un DC voltímetro, y vamos a conectarlo acá. Vamos a rotarlo. Ok. Lo voy a subir un poquito y vamos a hacerle un mirror. Ok. Y vamos a conectarlo. Así que con este voltímetro voy a mirar cuál es la caída de voltaje o cuál es la caída de tensión o la diferencia de potencial que hay en R1. De esta manera, este voltímetro me estaría dando el voltaje en R1. Si yo lo simulo, pues me estoy dando cuenta que hay 9,81 voltios. Eso simplemente entonces me está dando que 9,81 más 2,19, eso es igual a 12, que es exactamente el voltaje de la batería. Si nosotros cambiáramos el voltaje de la batería, vamos a mirar acá. Por ejemplo, vamos a decirle que esta batería tiene tan solo 10 voltios. Le digo, ok. Vamos entonces a simularlo.
Y nuevamente se van a dar cuenta que el voltaje todavía en el diodo es exactamente el mismo. Aunque yo haya bajado 2 voltios en la batería, el voltaje en el diodo es el mismo. 2.18, bajó un poquito 2.19 porque en realidad bajó la corriente. Entonces da 2.19 y como podemos ver, entonces el voltaje acá también merma y la diferencia de potencial en la resistencia ha bajado debido a la bajada de corriente de la bajada en la fuerza electromotriz o en la FEM o en la fuente de alimentación. Pero si ustedes pueden ver, también la iluminación del LED ha bajado porque ya no está circulando 10 miliamperios por él, sino que están circulando 782. Así que nosotros podríamos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cálculo rapidito y vamos a mirar con 7.82 dividido 10 exponente a la 3 negativo, que es la corriente, eh, 7.82 dividido 10 exponente a la 3 negativo, y eso da 782. Eso quiere decir que esta resistencia debe ser de 782 ohmios para que por acá circule una corriente exacta de 10 miliamperios. Aprovechemos que tenemos Proteus a ver si eso es cierto. Entonces vamos a ponerle aquí 782. En realidad una resistencia de esas no existe, pero en Proteus la podemos simular. Vamos a darle y podemos ver entonces que la caída, la corriente es aproximadamente 10 miliamperios, 9.9. Y eso debido a que como subió la corriente, también subió un poquito el voltaje acá, que es 219. Eso ya me da 781, o sea que yo podría tener 781, entonces esta resistencia debería ser de 781. E inmediatamente tengo 10 miliamperios exacto circulando por ese diodo LED. Si yo tomo una punta de prueba, que creo que la puedo poner aquí, una punta de corriente, y la pongo sobre este lugar, haremos la simulación, pongámosla por acá, inmediatamente puedo mirar, y si pongo otra corriente por acá, entonces podemos mirar. Oh, un error. Bueno, quitemos esta vez. ¿Está bien puesto o qué? A ver. Una punta de corriente. A ver qué pasa. Oh, tengo un error con esa. Probador de corriente. A ver. Ok. Ahí la tengo. No sé por qué sobre ese diodo nos está dando un error, pero bueno, no debería darlo. Aquí podemos ver que la corriente que está circulando por este lado del circuito es aproximadamente, podemos ver 0.0099, que es 10 miliamperios. Aquí está dando el valor en amperios. Si ustedes pasan esto a miliamperios, es simplemente correr la coma 3 ceros, tres números, perdón, se dan cuenta que sería entonces corro 1, corro 2, pongo la coma aquí, sería 9,99 miliamperios. Y aquí entonces nos está dando que la corriente que está circulando por la R1 es exactamente la misma corriente que está circulando después por el diodo 1. Esto es lo que tenemos que decir de circuito serie. Eso no es más difícil que eso. En realidad no es complicado hacerlo. Ahora podríamos hacer otro intento más. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero
que me circule una corriente de 20 miliamperios por este diodo? Pues simplemente bajemos esta resistencia a la mitad, que sería 781 dividido 2. Hagámoslo aquí rápidamente. Eso da 391. Pongamos una resistencia de 391 acá, o de 390 ohmios que existe. Y vamos a ver entonces circulando una corriente por acá de 19,8 miliamperios, casi 20, aproximadamente 20. Así que podemos ver cómo la resistencia en realidad es la que limita la corriente. Del circuito. Si quiero que tan solo circulen 5 miliamperios, pues entonces pongamos una resistencia en realidad de 2K, y ya prácticamente que yo tengo circulando una corriente de 4, lo puse de 4, de 10 sería si subo esto a 12 voltios. Ahí tengo entonces una corriente casi de 5 miliamperios circulando, pero como pueden ver, la iluminación del diodo es mucho menor. Eso me quiere indicar que este diodo no trabaja con corrientes inferiores a 5 miliamperios o que son corrientes demasiado pequeñas. Vamos a mirar otro circuito que tengo por acá, que es el circuito serie 2, que es este que tengo acá. Vamos a ampliarlo un poco. Aquí está entonces. Este circuito tengo la misma batería y tengo 3 resistencias, y miremos qué pasa con estas 3 resistencias. Entonces tengo una resistencia total. La resistencia total en un circuito serie, también podemos hallarla, R total es igual a la sumatoria de R1 más R2 más R3 más R sub n, la cantidad de resistencias. O sea que es la sumatoria de todas las resistencias que yo tengo en el circuito. Así que podemos hacer lo siguiente. Vamos a hallar la I total trabajando con la R total que tengo aquí. Vamos a mirar si los cálculos nos dan exactos como da Proteus. Entonces yo tengo una V total de 12 voltios. Tengo una R total que es igual a 400 más 600 más 200 sería 400 ohmios más 600 ohmios más 200 ohmios. Tengo una R total de 1,2 kilo ohmios. Esa es nuestra R total. Así que yo puedo hallar inmediatamente la intensidad total que va a transcurrir por ese circuito, que sería 12 voltios sobre 1,2 kilo ohmios. Esto me va a dar un valor. Vamos a mirar exactamente cuánto nos da. Pues eso nos da 12 dividido 1200 igual, eso nos da 0.01. O sea que eso nos da 0.01. Andar, yo miro qué es esto. 0.01, o sea, eso nos da como 1 miliamperio. No, 0.1 miliamperio nos da eso. O sea que la corriente que va a circular por ahí debería ser una corriente de 0.1 miliamperio. Vamos a probar y miremos si es cierto. De 10. Vamos a mirar que se hizo mal. Es 12 sobre 1200. Que lo puse malo. 12 dividido 1200. 600, 400, 1200. Uno a la menos 2. Ah, sí, eso da 10 miliamperios. Sí, perdón. Sí, da 10 miliamperios exactamente. Entonces, estoy como mal con los números hoy. Da 10 miliamperios exactamente. Entonces, si lo corro, aquí podemos ver. Entonces, aquí están las caídas de voltaje en cada una de las resistencias también.
acá tengo una caída de 4, acá tengo una caída de 6, eso da 10, eso quiere decir que acá tendría una caída de 2 voltios. Si hacemos el cálculo con esto, entonces yo tengo que BR1 es igual al voltaje en la resistencia, BR1 es igual a R1, ¿cómo se borra aquí? Bueno, hagamos uno nuevo. Voltaje en R1 es igual a la resistencia 1 por la corriente total del circuito, ya que es la misma. Entonces yo tengo que el voltaje en R1 es igual a 600 por 10 miliamperios. Pues esto, voltaje en R1 es igual a 6 voltios. Bueno, en R2, perdón. En R2 que es la de 600. La R1 es la de 400, acá tengo. Y esta, si yo pusiera un voltímetro aquí, vamos a ponerlo. Eso quiere decir que un DC voltímetro, pongámoslo acá. Ahí tendría que tener una caída de 2 voltios. Ahí está. Entonces, el voltaje total sería la sumatoria de los voltajes, que serían 4 más 6 más 2. Eso es exactamente 12 voltios, que es la sumatoria. Esto es un circuito serie. Entonces, vamos a analizar entonces un circuito paralelo. Yo creo que con esto ya entonces podemos hacer proyectos que tengan que ver con circuito serie. Ya tendríamos los cálculos para todo lo que nosotros vayamos a hacer con circuito serie de aquí en adelante. Vamos a mirar rápidamente entonces el circuito paralelo. El circuito paralelo tendría algo como esto. Yo tengo una fuente de voltaje y yo tengo una resistencia . Tengo otra resistencia y tengo otra resistencia. Esta es R1, esta es R2 y esta es R3. Vamos a definir voltaje total. Vamos a definir entonces definición de un circuito serie, de un circuito paralelo. Lo primero que tenemos que decir es que el voltaje total es igual al voltaje en cada uno de los elementos del circuito. Entonces, el voltaje total en este caso es el mismo voltaje de R1, mírelo acá. Es el mismo voltaje de R2, mírelo acá, está en paralelo. Y es el mismo voltaje de R3. Eso es por definición un circuito serie. El voltaje es el mismo en cada uno de los elementos del circuito. Diferente al circuito serie, que la corriente es la que es la misma en cada uno de los elementos del circuito. Ahora, la corriente en un circuito paralelo, la corriente total es igual a la sumatoria de la corriente en cada uno de los elementos. Entonces, por acá va a circular una corriente, por acá viene otra corriente y por acá viene otra corriente. Esta la llamamos I1, esta la llamamos I2 y esta la llamamos I3. Eso quiere decir que I total va a ser igual a la sumatoria de I1 más I2 más I3. Teniendo en cuenta que yo aquí calculo una I total, pero esa I total no es la misma I que viene por acá y no es la misma I que viene por acá, porque una parte se viene por acá y otra parte viene por acá. Aquí sería muy interesante analizar las leyes de corrientes de Kirchhoff para entender mucho mejor esto. Yo no lo voy a hacer porque no viene el curso de electrónica a entrar en tanto detalle matemático, pero con esta simple sumatoria que estamos haciendo acá, nos estamos dando cuenta en realidad cuál es la corriente total que vamos a tener en nuestro circuito en cálculos. Vamos entonces a analizar esto y miremoslo de la siguiente manera. Vamos a tener una fuente de alimentación. Vamos a tener un par de resistencias.
Y vamos entonces a hallar la corriente total del circuito, sabiendo que esta resistencia es de 100 ohmios y esta resistencia de acá es de 180 ohmios y el voltaje total es un voltaje de 5 voltios. Vamos a hallar entonces cuál es la corriente que se viene por acá. Es muy sencillo hacerlo de la siguiente manera. Yo sé que el voltaje acá es exactamente el mismo voltaje de la fuente de alimentación. Y yo sé aquí exactamente cuál es el voltaje porque es el mismo voltaje de la fuente de alimentación. Entonces yo puedo decir que esta corriente que la vamos a llamar I1 y esta corriente que la vamos a llamar I2, puedo decir entonces que I1 es igual a BR1 sobre R1 y I2 es igual a BR2 sobre R2. Teniendo en cuenta que BR1 es igual a BR2 y es igual al B total. Entonces esto ya me da fácilmente para decir lo siguiente. Claro, no, hagámoslo por acá para no perdernos. Entonces yo tengo que la I1 es igual a 5 sobre 100 y la I2 es igual a 5 sobre 180. Vamos a mirar cuánto da esto. Esto da 5 dividido 100. 5 dividido 100. Eso da 0.05. Entonces, I1 igual a 0.05 amperios. Y I2 da 5 dividido 180. Eso da aproximadamente I2 a 0,28. No, 0,028 amperios. Ahora, la I total es igual a la sumatoria, o sea, I1 más I2 igual a 0,05 amperios más 0,028 amperios. Esto da la I total entonces es igual a 0,078 amperios. Vamos a montar ese circuito en Proteus y probemos. Necesito entonces una fuente, aquí está, y necesito un resistor. En genérico. Listo. Creo que con eso son todos los elementos que necesitamos. Ponemos la fuente, ponemos un par de resistencias. Listo. Y con esto estamos. Vamos a ampliar un poquito este circuito. Y vamos a rotar esta resistencia. Rotemos esta. Y unámoslas. Listo. Y no, quitemos este.
y pongamos un medidor acá, pongamos un miliamperímetro, un DC amperímetro, acá está. Y hagámosle un mirror simplemente para cambiar la polaridad y lo conectamos. Listo. Nuestra fuente de alimentación dijimos que es de 5 voltios. Dijimos que esta resistencia es de 100 ohmios. Y dijimos que esta resistencia es de 180 ohmios. Ok. Así que aquí tendríamos una corriente de 0.078, que sería 1, 2, 3, como de 7.8. Vamos a mirar cuánto nos da esa corriente. Ahí está, 0.07 amperios. Vamos a coger esto y vamos a decirle que nos lo muestre en miliamperios. Y ponemos, y tenemos una corriente de 77.8 miliamperios. ¿Cuánto nos había dado? 0.078 aproximadamente. Entonces, 1, 2, 3, 77 miliamperios, 78 miliamperios. 77.8 es aproximadamente 78 miliamperios. Ahora, podríamos mirar si puedo poner esta punta lógica aquí. No sé si la puedo poner acá, pero yo paro primero. No se deja poner. Entonces hagamos una cosa. Vamos a subir esta cable un poquito más y vamos a volver a conectar esto. Eso. Y ahorita sí miremos si puedo poner esa punta ahí. Ahí está. Nada, no deja mirar esas corrientes ahí, no sé por qué no está dejando compilar. O sea, no deja poner estas corrientes para medir sobre estos sitios. No sirve esa punta de prueba ahí. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a poner otro miliamperímetro ahí. Lo que hago conectando el miliamperímetro es recordando que el amperímetro se conecta en serie con el elemento que quiero medir. Entonces esto es lo que estoy haciendo acá simplemente. Listo. Ahí está, 0.05 amperios. ¿Cuánto nos había dado? Nos había dado 0.05. Acá lo tenemos. ¿Y cuánto nos está dando acá? Nos está dando exactamente 0.05. Eso sería lo mismo que decir, mirándolo en miliamperios, sería 50 miliamperios. Ahí está. Entonces yo tengo 50 miliamperios, ya puedo decir que acá tengo entonces 27.8, que es más o menos lo que me está dando acá, o 28, aproximadamente 28. Yo simplemente lo aproximé. Eso es un circuito en paralelo. Entonces el circuito en paralelo es aquel circuito donde el voltaje es el mismo en cada uno de los elementos del circuito, pero la corriente se divide, se bifurca en cada uno de los elementos del circuito, formando y teniendo acá entonces, cuando salgo, tengo una I total, y cuando llego tengo otra I total, porque ella viene acá, la I total se divide, pero acá vuelve y se suma nuevamente esa corriente, la que viene por acá con la que viene por acá, aquí volvería a tener la I total, la que sale y la que estaría entrando. Entonces de esta manera se pueden hacer muchos cálculos matemáticos. Yo creo que vamos a dejar la clase por ahí y en el próximo vamos a mirar cómo hallar y cómo empezar a calcular resolviendo circuitos, por ejemplo, circuitos mixtos, un circuito que tenga en serie, hallar, por ejemplo, qué corriente va por cierto lado, qué corriente va por otro sector, qué corriente entra a un nodo paralelo, qué corriente sale de ese nodo paralelo, y de esa manera entonces evaluar circuitos en serie. Una vez terminemos circuito mixto, entonces el orden de la clase va a ser así.
La próxima clase vamos a ver entonces circuito mixto y vamos a ver semiconductores, que serían diodos y transistores. Vamos a hacer diseño matemático con diodos y con transistores. Y posteriormente, cuando ya tengamos visto esto, entonces tendríamos listo circuito serie, circuito paralelo, circuito mixto y semiconductores. E inmediatamente entramos con microcontroladores. Listo. Este va a ser el orden. Teniendo en cuenta que cuando entremos a microcontroladores, vamos a tener una clase de resistencia, pero ya en la vida real. Vamos a mirar las resistencias, cómo funcionan sus valores, cómo calculamos sus valores y cómo compramos esas resistencias para los circuitos que nosotros vamos a montar. Entonces, eso será en el momento que vamos a entrar a microcontrolador. Ahora, como estoy en circuito, entonces no estoy entrando en resistencia, cómo calculamos una resistencia, cuál es el código de colores de la resistencia y todo eso, pero eso lo vamos a necesitar porque cuando estemos diseñando nuestros circuitos, nosotros necesitamos saber cuáles son las resistencias que existen en el mercado, porque por ejemplo, no existen todas las resistencias. Si usted va a comprar una resistencia de 181 ohmios, eso no lo encuentra. Entonces es importante empezar a hacer los cálculos con resistencias, conocer cuáles son las resistencias que existen en el mercado y saber cómo es que yo identifico el valor que tiene una resistencia. Pero eso lo hacemos en el momento que vamos a entrar ya con nuestro diseño de microcontroladores, porque inmediatamente entremos ahí vamos a comenzar ya a hacer diseño electrónico y a poner a funcionar nuestros circuitos con microcontroladores. Así que tomémonos unos 5 minutos para preguntas y terminamos la clase. Bien, Rubén, pues por ahora no hay preguntas. Vamos a esperar unos minuticos a ver si de pronto sale alguna pregunta. Recuerden usar el hashtag manos en el código. Listo, entonces cualquier pregunta la espero en este momentico. Espero preguntas ahora, lo que quieran preguntar sobre la clase o sobre lo que se viene adelante, y terminamos entonces la clase. ¿Tienes preguntas? Mientras hacen sus preguntas, recuerden que ahorita en unos minutos tendremos la clase de inglés con Kaiser, así que pendientes ahí. Mira, esto tiene los colores naranja, amarillo, verde. Sí. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, un saludo para todos. Nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo permite. Analizaremos circuito mixto, analizaremos semiconductores y estamos listos entonces a partir de la clase de arriba para empezar con microcontroladores. Y quisiera, eso sí, hacer una consulta, o quisiera hacer como un sondeo. Sí, Chris, lo podemos hacer. Hay una herramienta para simular el protoboard. Podemos mirar a ver si lo usamos para montar nuestros circuitos. De hecho, la idea, lo que propondría sería montar lo que vamos a hacer en circuitos en protoboard, y posteriormente hay una herramienta que la tengo acá, que se las puedo mostrar en este momento, que se llama así, se llama FreeSync. Con esta herramienta podemos hacer nuestro montaje en protoboard, y pues después de ver nuestro montaje en protoboard lo podemos simular en Proteus, y de esa manera entonces tener como un ambiente mucho más claro de lo que estamos haciendo. Aquí está entonces el protoboard, y aquí no es sino empezar a montar cada uno de los elementos. Por ejemplo, sacamos una resistencia,
y la montamos, y ahí ya entonces nos quedó la resistencia en el circuito. No sé si esto simula en el circuito, no sé la verdad, me tocaría entrar a revisar. Yo simplemente lo miré, que nos sirve como para entender un poquito el montaje de lo que vamos a hacer, pero yo sí preferiría que nos guiáramos por el esquemático, porque si nos guiamos por el esquemático vamos a poder avanzar en nuestro proyecto y vamos a entender otro circuito fácilmente. De hecho, este circuito que les mostré, déjenme, yo prendo la cámara nuevamente un momento. A ver. Aquí. Eso. Rubén, sí tenemos una pregunta por Twitter. ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta? Darío Gruber nos pregunta si... Dice, mi consulta creo que es adelantarse un poco, pero deberíamos ir consiguiendo hardware para probar microcontroladores. Sí, cuando empecé la clase hoy precisamente les mostré esto. Este es un entrenador para PIC 16F 684, 628, 619, para cualquiera de esos microcontroladores. Y tenemos para hacer absolutamente de todo con este. Entonces podemos hacer un proyecto bien interesante. Y como les estaba diciendo anteriormente, por medio de este circuito yo saqué el esquemático. Yo tengo el esquemático de este ya completamente dibujado, así que lo puedo escanear y se los puedo mandar también a todos para que de esta manera podamos montar estos proyectos, porque la idea es hacer algo real, no simplemente simularlo en Proteus, sino pues simularlo en Proteus, ver que en Proteus funciona, pero inmediatamente montarlo acá y ver que lo que está sucediendo en Proteus exactamente está sucediendo acá. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, display de 7 segmentos de unidad y decena. Vamos a mirar, por ejemplo, comunicación RS232. Vamos a hacer de pronto manejo con claves. Tenemos por acá también manejo de LCD, pantallas de LCD. Podemos manejar circuitos de potencia, en lo cual podemos estar trabajando algo de domótica, no sé. Bueno, aquí podemos empezar. Por lo menos esto nos sirve mucho para empezar el curso de microcontroladores, pero yo les mostré al principio de la clase todo el hardware que tengo de Arduino. Está Ethernet, está Wi-Fi y está bastante código de Arduino, bastante material de Arduino tengo con otro que voy a conseguir, y de esta manera la idea es que nuestras clases nos lleven a construir proyectos que sean funcionales y que cuando salgan proyectos de electrónica ustedes puedan medirlo y lo puedan hacer, y de esta manera pues puedan empezar en este mundo que es tan interesante. Recuerden, muchachos, que la clase queda grabada, entonces ahí pueden repasar todos los materiales que Rubén nos dio para que lo vaya a conseguir. Tenemos otra pregunta y nos dice Darío también si esa herramienta que mostró viene para Windows. Sí, esta herramienta, claro, FreeSync está para todo, creo que está para Linux, para Windows. Precisamente lo que yo estoy utilizando acá, cuando lo utilizo en Mac, es porque está para Windows también. Porque lo que no está, por ejemplo, en Mac, estoy utilizando esta máquina virtual. Por eso estoy utilizando esta máquina virtual para correr Proteus, ya que Proteus no está ni en Linux ni está tampoco en Mac. Entonces estoy utilizando la máquina virtual para que juntos podamos seguir también el curso o el taller. Nos pregunta Rubén que si se puede manipular con la electrónica digital grandes valores de tensión. Sí se puede, Ruber Flores, sí se puede, pero eso se puede hacer obviamente con transductores. O sea, nos toca manejar la parte de corriente, de corriente mínima con la parte de electrónica digital, y posteriormente a través de dispositivos de alta corriente como por ejemplo tiristores, como por ejemplo triacs, entonces manejar corrientes mucho mayores. Yo no sé, por ejemplo, un buen proyecto es que nos podemos hacer un PLC. Ahí les pongo esto, y un PLC podría ser un PLC programable, por ejemplo, para los semáforos. O sea, ¿cómo hacemos a través de electrónica digital poder controlar un cruce semaforizado
que maneje luces de alta tensión, como son las luces, por ejemplo, que se manejan allí, que se manejan en los semáforos convencionales, que se manejan bombillas de 110 voltios, 220 voltios, con altas corrientes de 1 amperio, de 2 amperios, de 3 amperios. Entonces, eso lo podemos hacer con electrónica, pero teniendo en cuenta que tenemos que utilizar elementos electrónicos también que funcionan para alta tensión o para alta corriente, y hay que hacer interfaz de tal manera que el circuito, cuando haya un problema de cortocircuito en la alta corriente, no nos dañe los circuitos electrónicos digitales. Cuando nosotros, otra cosa que no nombré, y es que cuando vayamos a ver microcontroladores, antes de entrar a microcontroladores, voy a dar una clase introductoria a electrónica digital. Eso es importante. Entonces vamos a ver electrónica digital y vamos a ver obviamente qué son las AND, qué son las OR, qué son las XOR, qué son las NAND, qué son las NOT. Vamos a mirar todas esas compuertas, vamos a mirar qué es una ALU, vamos a mirar absolutamente todo lo que tenga que ver con electrónica digital. Vamos a trabajar con bits, vamos a trabajar con máscaras, y esto es importante porque si no sabemos esto, pues ¿qué nos vamos a meter con microcontroladores? Y microcontroladores maneja es exactamente todo esto. Ahora, hay cosas en las cuales en realidad yo estoy corriendo, porque un curso de electrónica básica con circuito serie y paralelo se puede uno demorar 6 meses. Pero la idea es que yo estoy un poquito corriendo porque no me estoy centrando tanto en lo básico de la electrónica, sino que me estoy centrando en lo esencial, en lo que necesitamos esencialmente para seguir el curso de microcontroladores y Arduino, que es al que le estoy apuntando. Pero quiero que sepamos por lo menos lo mínimo para que cuando estemos haciendo cálculos matemáticos allí, entonces sepamos qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el entrenador que les mostré anteriormente, creo que no le estaba compartiendo pantalla, pero el entrenador que les mostré anteriormente, que es este entrenador, por ejemplo, cuando sale del puerto del microcontrolador, sale a estos LEDs, él pone unas resistencias. Aquí vemos estas resistencias. La pregunta es, ¿por qué pusieron estas resistencias y no otras? ¿Por qué pusieron de este valor y no de otras? Y por ejemplo, analizando esto, me di cuenta que ellos la pusieron al azar. Con esta no funciona, pero no hicieron un cálculo electrónico verdadero para decir las resistencias que tenemos que poner ahí es exactamente esta. Entonces, precisamente todo eso es lo que quiero, que cuando estemos trabajando nosotros sepamos qué estamos haciendo, y para eso es este curso introductorio. Para eso es lo que estamos mirando en este momento con respecto a electrónica analógica. Listo, creo que no tenemos más preguntas por ahora. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Recuerden que ahorita en unos minutos se viene la clase de inglés con Kaiser. Así que pendientes ahí. Listo, Jonathan, muchas gracias y hasta la próxima. Listo, que estén muy bien. Hasta la próxima a todos. Un saludo. Dios les bendiga. Chao.